Buenas gente, bienvenidos a un podcast más de Morphy. Este podcast en el cual invitamos a gente crack para conversar un rato con ellos acerca de la tecnología, de emprendimiento, a veces de política, de economía, de temas de actualidad. En el día de hoy tenemos uno de los candidatos que puso a muchos jóvenes interesados en la política. Empresario y ahora también influencer, estoy hablando de Javier Hervás. Este crack, el cual lidera algunas empresas, da mucho trabajo acá en el Ecuador y vino con una propuesta fresca para los ecuatorianos y que por ahí casi pasa la segunda vuelta. Va a compartir con nosotros una horita de su tiempo para conversar de un montón de temas con Dani y conmigo. Así que agarren su bebida favorita, su snack favorito y acompáñenos en la siguiente hora con Javier. Como te dijo Dani, para nosotros es un honor entrevistarte. Hubiera sido muy chévere que una persona joven con la forma de pensar, la forma de actuar hubiera estado en otras circunstancias, pero bueno, ahí vamos a hablar de ese tema también. Javier, quería hacerte una consulta. ¿Qué celular utilizas? ¿Cuál es el modelo de tu celular? ¿Tienes el 12? 11. El 11. Ya. ¿Qué tal? ¿Con ese hacías los TikToks? Con ese hacíamos los TikToks, sí. Ya, qué bacán. ¿Por qué no tienes un Android? ¿Qué te gusta del iPhone? La verdad, tengo iPhone hace mucho rato, entonces no ha sido una opción considerar, porque cada vez que ya estaba ya viejito, compraba otro más reciente, pero siempre con iPhone. O sea, iPhone tengo, no sé, más de 10 años, yo creo. 8 años. Ya, qué bacán. Qué bacán. Chévere. Otra consulta. ¿Cómo una persona como tú, metida en este mundo de los negocios, de empresario toda la vida, decide meterse en la política? ¿Por qué tomaste esta decisión? Por ver cómo el país estaba derrumbándose. Ahorita ya arrancamos, ¿no es cierto? Sí, hace rato. Es como te dijo Dani, es súper informal. Ajá. Dale, mira, porque por un lado, un país que adoras, el Ecuador, todos estamos comprometidos con nuestro país, desde nuestra identidad, al ver que ha tomado un rumbo de deterioro progresivo, pues al tener la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República, esta posibilidad me la da la izquierda democrática, pues sin duda es un honor, pero el honor es doble cuando es a través del partido, de la ideología, el pensamiento que te define, la socialdemocracia es el pensamiento que me define. Javier, tenemos muchos emprendedores que también nos escuchan en el podcast, en este espacio, y que se sentían identificados y nos pedían como, ¿por qué no le entrevistan a Javier? ¿Por qué no le entrevistan a Javier? Y creo que todos nos pedían hacerte la misma pregunta. ¿Por qué un emprendedor que está realizando como su vida, su rol, debía votar por ti? ¿Por qué debía sentirse identificado? ¿Qué lo hacía que seas el candidato de los emprendedores, por ejemplo? Claro. Bueno, Dani, y un poco conectado con la pregunta que hizo Charlie hace un rato, mira, yo doy un paso de no retorno de involucrarme en la política porque no me puedo resignar a ver cómo nuestro país se sigue deteriorando. Y me siento totalmente comprometido con el Ecuador porque este país maravilloso y bendecido que es nuestro Ecuador es el que a mí me ha dado las oportunidades de poder desarrollar mis sueños. Yo no vengo de una familia de empresarios, yo vengo del emprendimiento. Mi padre es un funcionario del público, mi madre, digamos, en el hogar, y yo arranco mi primer emprendimiento exitoso, fue una pequeña panadería de barrio, tan pequeña que tenía un solo panadero que debía descansar el fin de semana, por lo tanto el fin de semana el panadero era yo. Entonces, si tú me preguntas por qué un emprendedor debería identificarse, creo que básicamente todos nos terminamos identificando entre nosotros mismos en la medida en la cual tú ves experiencias y ves principios y valores que te van conectando. Una experiencia es el emprendimiento, un principio y un valor es lo que tienes que ir, la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo, para que ese emprendimiento pueda cristalizarse en una actividad económica estable. Hoy en día yo soy un industrial exportador ecuatoriano, agricultor, soy transportista, también ensamblo tractores agrícolas en el país. Entonces, todas estas actividades económicas con las cuales puedo dar trabajo directo a más de 300 familias ecuatorianas
Ha sido gracias a que este país maravilloso que es el Ecuador me ha dado las oportunidades. Un país rico como nuestro Ecuador, que no merece seguir empobrecido en función de una política pública mal encaminada. Ese es el anhelo, poder redireccionar al país para que haya una política pública que sí atienda las necesidades de los ciudadanos. Qué chévere. Algo igual complementando lo que acabas de decir es que justamente una persona como tú, el rato que se mete en la política, logró para mí una cosa que fue fascinante. Tengo una hermana que tiene 22 años, es una artista, o sea, a ella le ha valido siempre todo el tema político, económico, inclusive empresarial, y empezó a hablar de ti en la casa, empezó a hablar de política. Fue tan chévere porque nos decía, yo voy a votar por Javier, así digan las encuestas que no va a ganar. Y las pinches encuestas fueron para mí las que de alguna forma dieron un resultado que no presentaban la percepción real de los ecuatorianos. Quisiera que me cuentes un poquito por ahí, pero ¿cuál es tu opinión de este tema? Porque te cuento que yo te soy súper franco, yo no voté por ti, aunque quería votar. Voté por Lazo, porque fue como bueno, tú sabes la razón por la que votaron la mayoría de gente por Lazo. Entonces quería que me cuentes cuál es tu opinión de esto de las encuestas y cómo afectó el voto al final. Bueno, mira, Charlie, al final el voto es un derecho que tenemos los ciudadanos que vivimos de democracia para elegir nuestras autoridades. Y algo que ya vivimos los ecuatorianos prácticamente 14 años, que es un discurso de una manera de hacer política tóxica, de confrontación, de desprestigio. Mira, nosotros, aunque lo que te voy a decir, aunque suene contradictorio, porque te lo digo como sintiendo orgullo, pero te lo voy a decir con mucha humildad, por eso te digo que aunque suene contradictorio, nosotros lo que hicimos fue mostrarle al país, al Ecuador, que sí se puede hacer una política diferente, que se puede hacer una política, y ese es el tipo de política que yo aspiro a liderar en el Ecuador, una política de ideas, de propuestas, no de toxicidad y confrontación, como te decía hace un rato, una política que nos una a los ecuatorianos, porque lamentablemente mira, los ecuatorianos estamos demasiado divididos y no nos merecemos eso. Somos un solo pueblo, un solo país, con los mismos problemas. Evidentemente hay familias que lo tienen mucho más difícil, pero el problema es el mismo. Nadie lo está pasando muy bien en este momento en el Ecuador por una política pública mal llevada. Entonces, mira, nosotros lo que hicimos es volver a los jóvenes protagonistas de nuestra campaña. Hicimos una serie de espacios, uno era el Zoom con Javi, el otro era CAE donde Javi, y a través de esos espacios generar diálogo, generar escucha, que es lo que muy poco se ve en la política ecuatoriana, no hay una escucha. Y los jóvenes me hablaban de muchas cosas, te digo francamente, de trabajo, de cultura, de deporte, de arte, de muchos temas de naturaleza, pero de lo que más me hablaban era ese deseo de ser escuchados. Y lamentablemente la política pública era darles espalda y no escuchar y pretender que desde un escritorio se arregla el país, y ya ves que eso no ha funcionado. Pero en ese involucrarles a los jóvenes, mira, en ese CAE donde Javi, por ejemplo, en los primeros llegaban jóvenes que decían, yo pago la multa, pero yo no voy a ir a votar. O sea, había mucha desilusión en la política. Y los ecuatorianos en general estábamos conectados con la política con emociones negativas, como la frustración, como la angustia, como la queja, y lo que nosotros hicimos fue ir conectando con emociones positivas a los ecuatorianos hacia la política, como los anhelos, las ilusiones, los valores. Y en función de eso, en esos espacios, mira, luego llegaban al CAE donde Javi, comenzaron a llegar jóvenes con los papás. Y una ocasión, que digo, si te llegan esas cosas al alma, llegó un joven con su abuelita, la abuelita interesada en política. Porque al final es eso, ¿no? Es conectar a los ciudadanos con la política. Y la reflexión era muy sencilla, mira, la política va a impactar en nuestras vidas, lo querramos o no. Hoy en día hay un impacto negativo, hay una grave crisis económica, no hay un acceso digno a la salud, no hay un acceso equitativo a la educación, hay inseguridad, o sea, es evidente el diagnóstico, pero así también la política te puede impactar positivamente. Y algo que yo lo decía cuando me reunía con las cámaras de industrias, de comercio, y en general cuando me reunía con cantidad de personas, les decían, bien, cada uno de nosotros estamos haciendo parte en nuestros diferentes espacios.
La gran diferencia es que nuestros espacios son limitados. Yo estoy dando trabajo a más de 300 familias ecuatorianas y así cada uno de nosotros aportamos al país. Pero termina siendo un espacio al cual tú puedas llegar que tiene un límite. La política pública, por otro lado, toca e impacta en 17 millones de vidas, en 17 millones de ecuatorianos. Entonces, es esa invitación de que los ciudadanos nos involucremos en la política, y yo lo decía en campaña y lo repito, si los ciudadanos no nos involucramos en política, nos van a seguir robando el país. Y no te hablo solamente en términos de robar de corrupción, de robar de desarrollo, que está peor. Estamos hablando de que estamos pasando por una pandemia. Y en pandemia hemos visto tanta corrupción, se nos están robando vidas humanas ecuatorianas. Entonces, es un tema mucho más trascendental que tú digas, hay corrupción. No es solamente la corrupción, es el impacto que tiene esa corrupción en la vida de todos nosotros, al punto inclusive de llegar a las emociones que te decía, que muchos ecuatorianos, que somos gente con autoestima, que somos un estirpe de trabajo, y que sin embargo nos agarra bajoneados, desmotivados, al ver cómo la política se ha convertido no solamente en el centro de confrontación, sino en una cloaca de tanta corrupción. Javier, lo que decía Charlie también era algo interesante antes, acerca de cómo lograste que se involucre la juventud y cómo la juventud hizo que un poco sus familias cambien el voto. Te cuento por experiencia propia, ¿no? O sea, cuando nos poníamos a analizar los planes de gobierno y todo lo demás, aparte que nos dimos cuenta que algunos eran copy-paste de Wikipedia, veíamos que tu plan tenía como mucho sentido, ¿no? Y cuando nos pusimos a analizar, en efecto, creo que yo te voy a poner mi teoría del caso y quisiera escuchar la tuya. Yo creo que un mes más de campaña de Javier Hervas, otro hubiera sido el escenario. Y una real encuesta, alguien que hubiera apostado en serio porque tenías el 15% de intención de voto, o al menos haya puesto ese valor real, hubiera cambiado el panorama electoral. Pero ¿cómo tú viste ya desde dentro? O sea, no hubo un momento en que dijiste, chuta, esto hicimos mal, esto debimos hacer. Cuando hicieron una evaluación con tu campaña con tu equipo, ¿cuáles fueron las cosas que creen que debían haber hecho mejor, tal vez? Bueno, hay sentimientos encontrados, Dani, porque por una parte trabajamos muy arduamente para entrar a segunda vuelta, pero por otra parte es lo que estamos conversando hace un momento, que se dejaron cosas positivas. Entonces, eso es lo que te llevas tú como si tú tienes una alegría. Mira, algunas veces me han preguntado esa misma pregunta que tú me haces, Dani, de qué hubieras hecho diferente. Lo digo con franqueza, lo mismo que respondí en una vez anterior, te voy a responder a ti. Es como cuando tú eres papá. O sea, seguramente algo lo puedes hacer mejor y seguramente algunas cosas fallas, pero si lo haces con pasión, si lo haces por amor, oye, no hay nada de lo cual tú debas arrepentir. Y esto fue la campaña para mí, porque te digo, le pusimos total pasión, le pusimos total trabajo y un equipo muy pequeño, porque evidentemente una campaña que hicimos con extremadamente limitados recursos económicos, un equipo muy pequeño que dio de todo. Entonces, el equipo que trabajó conmigo, mira, sin ninguna limitación, y íbamos con todo y con pasión. Yo lo que he hecho en mi vida, algo que me ha caracterizado es que lo que quiera que hago, lo meto y lo hago con pasión, con total entrega, y así fue, porque la pasión al final conecta con el anhelo, ¿no? ¿Por qué lo haces? Yo lo hago por nuestro Ecuador, porque no me puedo resignar a ver al país que sigue deteriorado, no me puedo de ninguna manera resignar a ver cómo los políticos siguen dividiendo la sociedad y que inclusive a nivel de las familias ecuatorianas haya división. Eso te decía, no nos merecemos, eso no nos define a la sociedad. Los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores somos la mayoría y una minoría no merece seguir viviendo. Entonces, en función de eso, fuimos con todo. Tal vez estratégicamente tú podrías decir, mira, esto pudimos haber hecho de mejor impacto, pero lo que sí te puedo decir es que hicimos una campaña con mucha estrategia y con mucha responsabilidad. Hicimos cosas disruptivas, en algunas cosas me cayeron el círculo rojo que se llama de la política. Mira, cuando hicimos ese video del fin de año, del testamento, sí, te vestiste de toda la fuerza. Mira, al final del día es una tradición que nos hace los ecuatorianos auténticos, de ninguna manera faltarle el respeto a nadie, de ninguna manera atacarle a nadie, porque mira, cuando yo doy este paso de no retorno en la política, yo lo doy con una serie de objetivos. Uno, que yo no voy a atacar ni a defender a ningún político.
Yo lo que voy es a generar reflexión y que la política cambie de dirección para beneficiar a los ecuatorianos. Chuta, qué chévere. Javier, cambiando un poquito de tema ya más al emprendimiento, a la empresa, te cuento que muchas personas, muchos ecuatorianos han logrado salir a hacer turismo fuera del país y se han ido a un país como Estados Unidos. Van a un supermercado y se topan con que un aguacate vale $2, $3 a veces. Es una locura. Te cuento que yo vivo en Patate, es un pueblito cerca de Baños, acá en la provincia de Tungurahua, y es la tierra de las mandarinas y los aguacates. Para que tengas una idea, yo vivo en una casita en la cual se caen unas 5 variedades de aguacate y es increíble saber que en el mundo se está vendiendo fruta de no tan buena calidad como la de acá, pero siento que hay un montón de oportunidades que se podrían aprovechar como país. Y solo como para agregar esta anécdota, te cuento que hace 40, 50 años, justo antes del auge del petróleo, mi bisabuelo tenía hectáreas de viñedos ahí en Patate que desaparecieron completamente desde el momento en que el país regresó a verle al petróleo como la principal fuente de ingresos. Entonces siento que vamos a conectar en este tema porque tú eres una persona que está exportando muchas cosas, que está haciendo mucho comercio. ¿Y cuál era parte de tu propuesta para aprovechar estas oportunidades en el planeta, ¿no? Nosotros podríamos estar te pongo como referencia, como Costa Rica, en cuestiones de agricultura, con mucha tecnología y exportando como locos. Entonces quisiera que me cuentes ahí cuál era esta idea que tú tenías para aprovechar esto de acá. Claro, mira, en términos de desarrollo, lo decíamos en la campaña, tenemos que salir del modelo de desarrollo económico que tenemos en el país, que es eminentemente extractivista, y al ser extractivista no solamente es un tema de que no eres, si tú quieres, sustentable, amigable con el medio ambiente, sino que al final del día tiene una fecha de caducidad, porque el petróleo no va a ser para toda la vida. Así es. Tiene que ser una actividad económica a través de las cuales genere recursos para que sí puedas desarrollar actividades económicas sustentables. Y aquí te hablo un agricultor y un agroexportador ecuatoriano. Eso es algo sustentable para nuestro país, que además nos hace únicos. Porque mira, ahí te enseñan en la academia y te dicen, mira, hay las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Y el Ecuador no tiene las dos. Las ventajas comparativas, las que te hacen únicos. Mira, Ecuador, yo exporto brócoli congelado. Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año brócoli. Nadie más lo puede hacer en todo el mundo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque no es brócoli, es la agricultura ecuatoriana. Son muy contadas excepciones. Por ejemplo, el mango en la costa, o algunos frutos que en función de la floración son estacionarios, pero la siembra es permanente. Inclusive hoy en día la tecnología te permite que la floración te la puedas tener también todo el año, en la medida en la cual tienes un clima maravilloso como nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en el Ecuador? Y puedes ver cómo la política pública puede afectar el desarrollo de un país. Mira, comencemos a nivel de acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que tuvimos en el anterior gobierno? Que de hecho a mí me cayeron de todo lado, de la derecha, de la izquierda, por todos lados nos atacaban. Pero como no encontraron dinero de la corrupción, no encontraron dinero mal habido, yo me pidieron negocios con el Estado ecuatoriano, entonces ¿qué hicieron? Me sacaron fotos. En algunas fotos inclusive ni siquiera era real, era Photoshop, que me ponían mi rostro para poner fotos como la María Paula Roma. Pero fotos que sí eran reales. Por ejemplo, estaba yo en una foto con el expresidente de la República en una misión comercial. Oye, por hacer parte y llevar los productos ecuatorianos al exterior, por abrir mercados. De hecho, nosotros hemos abierto muchos mercados donde antes no se vendía brócoli ecuatoriano, de mención algunos, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Argentina, Chile, China. Pues muchos mercados hemos abierto gracias a participar en misiones comerciales. Entonces, por esa foto me ligaban y me ponían, entre comillas, el empresario de confianza de Correa. Y mira, sí. O sea, yo no tengo ninguna conexión, ni personal, ni política, ni de amistad con el expresidente. Obviamente, mi respeto, ¿vale? Claro, por ahí dijo hasta que eres un malagradecido el expresidente. A eso, sí. Porque es malagradecido. Oye, yo no recibí nada de parte del expresidente. Es la función del Estado, pero él no sacó un billete de su billetera para pagarme una comida, pagarme un pasaje o hacer nada.
para nada. Para Entonces, nada. ¿por qué te quiero decir esto? Porque hicimos, los exportadores ecuatorianos, hemos hecho actividad económica cuesta arriba, porque mira cómo la política pública fue mal entendida. Se querían hacer acuerdos comerciales con Irán, con Venezuela, con Nicaragua. Entonces, en función Claro. cómo la ideología puede castigar tanto la vida de los ciudadanos, Completamente. un gobernante desconectado con la realidad ciudadana y conectado con lo que quiera él en términos ideológicos, conducir un país. Entonces, eso en términos, si tú quieres, de acuerdos comerciales, pero también en términos de políticas internas. Aquí nos hace falta políticas de Estado. Políticas de Estado son las políticas públicas, son las proyectas a largo plazo. Tú me hablas, por ejemplo, de los aguacates, de mandarinas también, cantidad de frutas que produce patate. ¿Cuál es la realidad? Mira, el aguacate tú no puedes exportarlo fresco a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque una instancia pública llamado agrocalidad, que lamentablemente, mira, yo te decía, yo no me involucro en la política para atacar ni para defender a ningún político, pero sí para generar reflexión y en unos términos, las palabras precisas. Con tanta mediocridad y corrupción con la cual se maneja la gestión del Estado ecuatoriano, que mira, ¿cómo puede ser posible que agrocalidad no haya abierto para que puedas vender aguacates a Estados Unidos? Solamente puedes vender por encima del meridiano 40, pero no puedes llegar a Florida, no puedes llegar a cantidad de ciudades, de mercados importantes. No le puedes vender a México. México es un gran productor de aguacate, pero también es un gran importador de aguacate. ¿Le podrías vender a México? No puedes. ¿Por qué? Porque no se han hecho, se llama el ARP, son análisis de riesgos y plagas. ¿Qué es lo que te permite? Que esto no lo puedes hacer tú a nivel privado, Charlie. Tú puedes ser el mayor productor de aguacates del mundo y no puedes hacerlo porque tienes que entrar en el gobierno. O sea, el gobierno ecuatoriano, agrocalidad, con el gobierno de Estados Unidos, que pertenece al USDA, que es el Departamento de Agricultura, tienen que generar el protocolo para que digas, el aguacate no me va a traer la mosca blanca o no me va a traer alguna plaga. No, y eso lo pueden hacer. Tengo un viaje. Son cosas que no pueden tardar más de un mes, pero en el Ecuador llevamos años, como gran cosa. Hace 2 años nos dijeron que se abrió el mercado de pitahaya, de granadilla y de villa en Estados Unidos. Pregúntame hace cuánto tiempo lo tiene Colombia vendiendo en Estados Unidos. Sí, ya debe ser. Sí, entonces eso es lo que yo te quiero decir. Tanto hacia afuera, como apertura de mercados, como hacia adentro, no tenemos una política pública que fomente que la agricultura, que es la actividad económica sustentable en el tiempo, que tenemos ventajas comparativas, que tenemos ventajas competitivas y que lamentablemente se quedan en el mercado local, que somos un mercado pequeño, somos solamente 17 millones de ecuatorianos en un país en área pequeña comparados con tantos otros, que muchas veces termina pudriendo esa producción, porque satura el mercado local y además te baja el precio. Y el agricultor, mira, aquí te hablo un agricultor, tienes muchos riesgos en términos del clima. Oye, tienes que sudarla, hacer agricultura no es fácil. Después de todos los problemas y dificultades que tienes con la agricultura, muchas veces llegas a la cosecha para encontrar el precio de venta de tu producto por debajo del costo. Sí, es terrible eso. Es terrible. Oye, Javier, pero ¿cómo podemos unirnos? Te hablo como ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo podemos unirnos a esta oleada? ¿Qué te hizo diferente a ti en este momento de un agricultor del Cotopaxi que ya no tiene fuentes de agua, por ejemplo? Nosotros estuvimos hace unas 3 semanas, estuvimos haciendo un video en Cotopaxi. 1 de cada 2 niños sufren desnutrición. Los agricultores cuando bajan al mercado, tú debes saberlo, ¿no? Les arrancan de las manos lo que traigan y les dan a precio de uno. Después este intermediario le vende a otro intermediario que es un poco más grande y recién ahí sale a Guayaquil o sale a otros lugares. ¿Qué aconsejas tú? O sea, ¿cuál es tu visión para que ahora, como Javier Hervas, que eres ciudadano, o sea, ya no sé en el plan, y ahora eres un ciudadano más, ¿qué recomiendas que podamos hacer? Porque creo que ahí también es hacer política, ¿no? O sea, ya desde el ciudadano normal. Desde que estés en grupo generando reflexión, estás generando política. Yo hoy en día estoy haciéndola desde la política partidista. Desde el sábado pasado me afilié oficialmente a la Izquierda Democrática, porque te digo oficialmente, porque yo formo parte de la Izquierda Democrática desde el día que estoy de candidato a la presidencia de la República, de 7 meses. Pero sin duda, es esa
involucrarte, hacer política, hacer reflexión, para que una golondrina no hace verano. Tú puedes tener la mejor intención, pero si no logras que las demás personas a tu alrededor se involucren, no va a haber impacto. Y tú mencionas algunos problemas, por ejemplo, la desnutrición infantil crónica es algo aberrante de un país productivo como el nuestro. Y aquí, mira, de hecho, yo te digo con franqueza, ni yo lo conocía a profundidad antes de ser candidato. Ya cuando ves los índices te asusta, porque tú dices, sí, entiendo que hay desnutrición, pero ¿qué significa la desnutrición infantil crónica? Significa no desarrollo cerebral. Eso quiere decir que esos infantes van a llegar a ser adultos sin capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser esa capacidad de ser actores económicos, actores productivos? Porque cuando digo actores económicos no quiero decir solamente que estén haciendo dinero, sino que sean partícipes de la sociedad. La hermana de Charlie, tú me decías que es artista, es un actor económico. Entonces, en la medida en la cual tú te puedes volver partícipe, te vuelves un actor económico, y eso es lo que necesita nuestro país, comenzar a generar actividad económica, generar riqueza, que te lo hace cualquier actividad, no solamente la que está en la industria o el comercio, te lo hace todas las actividades de la sociedad ecuatoriana. Pero mira la realidad, tú lo dijiste, uno de cada dos. 50, o sea, 5 de cada 10, exactamente la versión que tú dijiste, a nivel indígena, pero no solo a nivel indígena, 3 de cada 10 infantes ecuatorianos, hablas de todo el país, sufren de desnutrición infantil crónica. Entonces es una cosa súper grave, y mucho más cuando tienes el patate, aguacates y mandarinas pudriéndose. Lo que hace falta es una Exacto, es conectar nada más. Ajá. Es solamente conectar, porque tienes. Y luego tú mencionas otro problema, Dani, el tema de agua. Mira, Ecuador no tiene problema de agua. El problema que tenemos es de canales de riego, que lleven esa agua a las zonas que lo necesitan. Y ahí puedes ver otro claro ejemplo de cómo la política nos divide. Mira, yo exporto brócoli. En términos políticos, en la provincia de Cotopaxi, sobre todo, se comenzó a generar algo de contexto también. Hace unos años, varios años, una empresa trajo unos, no conozco muy bien el detalle, pero dice que eran unos cañones de baja frecuencia, que cuando había nubes que iba a granizar, disparaban estos cañones y eso disolvía las nubes. Y la gente, obviamente, muchos sectores indígenas entraron a estas comunidades, rompieron los cañones. Yo creo que pasó con generaciones primeras hace unos 20 o 30 años, pero hasta el día de hoy se quedó esa percepción, y luego siembran esa discordia, y luego dicen que no haya producción brócolera en la provincia porque están secando la provincia. Oye, el brócoli necesita agua como cualquier otro cultivo. Nosotros, claro, los agricultores que hacemos brócoli, estamos agradecidos que llueva, o sea, no es que vamos a querer que nos llueva, pero lo que te digo es que no hay por qué pelearse por el agua. Lo que tenemos es hacer canales de riego. Y eso yo lo decía en la campaña, y tenemos un problema cultural. Mira, la competencia está dada a las prefecturas. Y lamentablemente, ¿qué quiere decir? Lamentablemente, en esa nos hemos vuelto una sociedad, un país clientelar. El político hace obra en donde tiene el retorno a través de los votos. Entonces quieren hacer la obra visible, quieren hacer la carretera, quieren hacer un puente, pero claro, el canal de riego no es visible, el alcantarillado no es visible, y ahí puedes ver como tanta población, gran parte del país no tiene alcantarillado. Y ahí puedes ver como algo que es necesario, porque los canales de riego no se están haciendo, y no están haciéndose muchísimo tiempo. O sea, en la sierra ecuatoriana no tenemos infraestructura de riego prácticamente 15 años bien hecha y nueva, lo que han estado deshaciendo mantenimientos. Entonces, evidentemente tenemos un problema. Y lo otro es que también otro problema que tenemos en la estructura del Estado es que tú das la competencia, en este caso a las prefecturas, pero no le das el presupuesto. Entonces es como que no le des nada. Entonces no claro, va de la mano. Chuta, qué interesante. Es un tema, solo para completarlo, entiendo que tú tienes más conocimiento de esto por la zona, ¿no? Pero claro, los agricultores de Cotopaxi y Chimborazo tienen esta percepción porque mucha gente de extranjera les estafó en sus producciones de brócoli. Les debe mucho dinero a mucha gente por ahí. Entonces, claro, la gente está muy... se quedó con este recuerdo, ¿no? Del brócoli, cómo fue su pesadilla. Mucha gente perdió mucho dinero, perdieron propiedades porque tuvieron deudas millonarias, ¿no? Entonces ahí, como para entender el contexto también. Claro, y te cuento un poco, porque esto, mira, la fábrica yo la puse hace más o menos 16 años, pero yo la puse como en el año 2000, cuando fue la crisis bancaria, quebraron 2 empresas de brócoli.
y era capital ecuatoriano. Y no es que el negocio sea malo, lamentablemente empresas que estaban sobreendeudadas y con la crisis económica pues reventaron y ahí hicieron quebrar a muchos agricultores que nunca cobraron por lo que les vendían. Entonces ahí puedes darte cuenta cómo, y se generó un mal nombre. Yo cuando quisiera trabajar, oye, era difícil, me atrasaba en los pagos, porque mira, cuando arrancas no todo está bien. Entonces me atrasaba en los pagos una semana, 2 semanas, ya no me entregaba materia prima. Entonces era una lucha permanente. Es más, entre ecuatorianos mismos, te digo, y eso es algo que tenemos que decirlo. Somos 3 grupos que estamos exportando brócoli. Te conté que 2 empresas quebraron, en diferentes grupos había 2. Entramos nosotros, éramos la tercera. No tienes idea de lo difícil que fue para nosotros. Nos corrían el rumor de que quebrábamos, por lo tanto, las otras 2 empresas. Entonces, entre ecuatorianos mismos, poniéndonos la zancadilla para que reinen pocos en el reino chiquito, en lugar de que nos ayudemos para que hagamos un reino grande y todos podamos compartir. Está que interesante. Y solo con el tema del agua, porque como te digo, estoy con los datos aquí de todo. Justo estuve visitando Cotopaxi, justo estuve visitando Chimborazo, y es un tema, el tema del riego, porque imagínate, tienes que hacer unos estudios previos para saber dónde sacas el agua. Bueno, etc. Pero estos sistemas de riego no son baratos, te pueden costar $100,000, $150,000, y tienes que tener unos estudios previos. Y a pesar de que la academia quiere invertir, la academia tiene ya los expertos, pero necesitas una aprobación y necesitas este presupuesto. Y cuando quieres conseguir fondos internacionales te dice, ok, yo te doy como el 40%, el 50%, pero hace falta este otro 50%. Y también es un lío porque las maquinarias, y es al tema donde quiero entrar, Javier, en el Ecuador son caras. La tecnología en Ecuador es súper cara. Alguien nos metió en la mente, no voy a citar el nombre, pero alguien nos metió en la mente que la tecnología es sinónimo de gente que tiene dinero, de los famosos pelucones. Y claro, ahora vimos en la pandemia, y lo hemos tratado con todas las personas aquí, que una computadora, por ejemplo, era la salvación para un niño que está tratando de estudiar. Entonces, no sé no sé si en tu plan de campaña lo tenías esto, pero ¿cómo ves el tema de la tecnología y de los impuestos sobre toda la tecnología en el país? Y bueno, Dani, yo me imagino que tú estás hablando en términos de pozos, que es lo costoso, pero es lo que te digo, Ecuador no tiene problema de agua, o sea, ni siquiera necesitarías hacer pozos si tuvieras canales de riego que te lleven el agua hasta las áreas agrícolas. Entonces, si bien es cierto, el tema de los pozos son costosos y hay que tener, y por más tecnología que tú tengas, sigue siendo un cierto riesgo, como un pozo petrolero. O sea, y hacen los estudios, piensan que hay, y de repente puede ser que perforas y lo sacas, o sea, también hay un riesgo. Pero no hay necesidad de irse por ese lado si tienes una política pública que te haga canales. Luego, lo que tú mencionas de la tecnología es muy cierto, y aquí te voy a hablar de la experiencia propia mía. Mira, de los cultivos, más o menos el 12% de lo que nosotros utilizamos o compramos de materia prima viene autoabastecido por propiedades agrícolas que nosotros hemos podido adquirir. Y luego hemos puesto todo riego por goteo. Y mira, y fue coincidencialmente, porque nosotros también exportamos a Israel. Para exportar al mercado ortodoxo, kosher, israelí, tuvimos que construir unos invernaderos para que no puedan tener una barrera física, unas paredes, en la pared hay una malla que se llama la malla del trip. El trip es un insecto muy chiquito que con esta malla hace que el trip adulto no puede ingresar. Entonces, en fin, toda una tecnología que fue probando y haciendo, pero había que tener riego por goteo porque estabas dentro de un invernadero. Y me costó 16 centavos y medio cada metro de cinta de riego, y bueno, lo hicimos, me tocaba hacerlo, y era un invernadero pequeño, entonces no era un costo tan alto. Luego fuimos creciendo, hicimos el siguiente invernadero, el proveedor al cual le compré no tenía en ese momento la cinta de riego, nosotros también tenemos una empresa importadora, averiguamos, importamos, pero mira los números. A mí me costó 16 centavos y medio la cinta de riego por metro, y cuando yo importo, pero de mucho mejor calidad, de Estados Unidos, y la cinta de riego te cuesta en función del calibre, del grosor. O sea, traje de mucha mayor calidad, que me debería ser mucho más caro, y puesto en las instalaciones me costó 5.9 centavos. O sea, prácticamente la tercera parte. Entonces, cuando tú hablas de tecnología, es un problema que tenemos en el Ecuador. La tecnología está disponible, no es ni siquiera ni muy costosa, pero en el mundo, aquí en el Ecuador, lamentablemente, al ser pocos que la traen, lo vuelven tan costoso que se vuelve inviable. Entonces nosotros importamos directamente esto y pudimos, mira,
la calidad que producimos es mucho mejor cuando tenemos riego por goteo. Gastamos menos en insumos porque el fertilizante gastamos menos porque va directamente a la raíz. Y algo fundamental, racionaliza un recurso tan importante como el agua. O sea, es un ganar, ganar, ganar. Y sin embargo, por desconocimiento no se hace. Nada. Pero también te digo que también es un tema de eficacia. Mira, a muchos de los agricultores de nosotros les vivo convenciendo con lo que hemos riego por goteo, ya vamos a hacer, sí, ya lo vamos a analizar a futuro, pero también hay mucha, cuando algo te funciona, los agricultores en general, los seres humanos, nos conformamos y esperamos a que esté realmente muy mal para hacer el cambio. Entonces, hace falta más innovación en el emprendedor, y la innovación tiene que venir de parte de la capacitación. Y en eso también la parte pública tiene una responsabilidad fundamental. Y algo más anoté aquí. Esto te anoté con lo que tú decías, Dani. Mira, te felicito lo que ahorita acabaste de hacer. Porque eso es una invitación que hago permanentemente, que salgamos de ese diálogo, si eres a favor o en contra. Tú dijiste el nombre, no lo quiero decir, en buena hora. Porque los ecuatorianos no podemos estar definidos si estás a favor o en contra en función de la posición política. Y aunque haya sido expresidente de la República, eso no nos define. No puede ser que si estás a favor de él, eres amigo, y si no estás a favor de él, te conviertes en el enemigo público de ellos. Y los ecuatorianos tenemos que estar a otros diálogos, a las agendas que tenemos que ser en términos económicos, de emprendimiento, productivos, educativos, sociales, y no que sigamos con estas si eres a favor o en contra de la prisión de su país. Chuta, qué interesante, Javier. Y justamente quiero tocar el tema del emprendimiento súper rápido. Morphy es una empresa que se dedica a crear contenido ya algunos años, educar a la gente acerca de tecnología. Te cuento que tenemos un canal de YouTube con 100,000 suscriptores, entonces nos está yendo bastante bien, sí. Ahora, también tenemos la parte de reventa de tecnología, es decir, nosotros importamos y también estamos creando algunos productos acá en nuestra línea, entonces nos parece fantástico. Sin embargo, nos ha costado más de un año constituir la empresa, o sea, desde la parte legal, la parte de SRI, la parte de registro de marca, creo que es el peor sistema que existe en la región, si no es en el mundo. Por ahí estaba investigando y en Canadá tú puedes crear una compañía en 2 días. Y puedes hablar de Estados Unidos y de otros países. Entonces quisiera que me cuentes un poquito ahí, bueno, en tu experiencia también, porque sé que eres emprendedor en muchas áreas. ¿Cómo pensabas cambiar esta parte? Porque la burocracia, en serio, que de por sí ya es difícil emprender, tú sabes. De por sí, o sea, la naturaleza del emprendimiento, el manejo de riesgo es algo complicado. No se diga que el Estado más bien viene a ser nuestro enemigo en el proceso. Es terrible. Quisiera que me cuentes un poquito de eso. Y ahí te puedo contar de cantidad de experiencias extremadamente frustrantes. La empresa de transporte, ¿sabes cuánto tiempo tardé desde que presenté los documentos hasta que me trata ya el permiso de operación? 2 años. Y 2 años de insistir, porque no es que 2 años que quede quieto, 2 años de morirse de iras, de que tú vas, insistes, y si entra alguna cosa, algún pero, te siguen dando largas, y mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Utilizar la tecnología, porque si hace 40 años, 300 años se demora, bueno, tú te puedes resignar, pero no te puedes resignar cuando, como tú dices, puedes ver otros ejemplos como en Canadá, donde puedes tener eso, y la tecnología te da esa posibilidad hoy en día, de que todos los procesos sean mucho más transparentes, mucho más rápidos, pero lamentablemente ahí puedes ver liderazgo y decisión, que es lo que hace parte de nuestro país. Liderazgo y decisión en la política pública, para hacer las cosas que sabemos que se deben hacer, pero que no se hacen, no porque no esté la tecnología disponible, no porque no se necesite, simplemente porque no hay la decisión de hacer, y en el confort de los políticos tradicionales piensan que sentados en el escritorio por firmar decretos, el país se arregla. Qué terrible, ¿no? Y ahí solo para complementar, Ecuador es uno de los países de la región que más tiene acceso a internet. Entonces, por otro lado, tenemos otros países en cual todos los trámites ya no son presenciales y tuvo que caernos una pandemia para medio improvisar el tema de tramitología por internet, pero aún así estamos a años luz. Yo siento que, como dices, tu decisión, muchísima eficiencia es lo que le hace falta. Y bueno, qué frustrante es todo este tema que podría llevarse de otra forma, definitivamente. Si hablamos de acceso a internet, mira,
una realidad. Ecuador tiene una excelente conectividad a nivel de los cantones, pero un pésimo acceso. Y más aún ahora en la pandemia lo puedes ver, cantidad de jóvenes que no pueden seguir con la educación por la pésima o ausencia de conectividad. Entonces, ahí puedes ver cómo las cosas no están interconectadas. O sea, generaste la fibra óptica para llegar al cantón, pero no tienes para llegar a la parroquia. O sea, ¿y de qué te sirve? Porque entonces ahí el ciudadano se ve afectado. O también, otra realidad es que muchas familias tienen que comer el día de mañana. Entonces, ¿cómo le das equidad al país? Genera la conectividad desde el tema de que le des ese derecho a ese joven desde lo público. Y lo puedes hacer. Claro, suponte vamos a tener un retraso de por sí ya de un año en nuestros guaguas. O sea, ¿cómo le pones a un niño del campo, de la comunidad de Tablillas, por ejemplo, que estuve la anterior semana, de Chimborazo por Cebadas, cómo le puedes pedir a él que aprenda si su profesor no tiene acceso a internet? Su profesor, porque los profesores han sido también victimizados ahora, ¿no? En todo el tiempo que no les pagan, etc, etc. Entonces creo que el problema va más por ahí, ¿no? Solo para seguir con este tema del emprendimiento, yo creo que algún día deberías ponerte una escuela de agricultura, que creo que te iría súper bien, porque de ese tipo de experiencias... Hagamos el podcast de ustedes y hagámosla, porque aquí lo que se... Encantados. Sí, mira, y por ejemplo, cuando quieran visitar la fábrica, a las órdenes, porque te digo, muchas veces lo que hace falta es mostrarlo y luego se replica. El ejemplo bueno se replica, así también como el ejemplo malo. Entonces yo lo que veo es que dentro de la industria ecuatoriana hay mucho celo. Entonces no te dejan ver, porque cuidado le copias. Todo lo contrario. Mira, yo, siendo ecuatoriano, como extranjero, fui a estudiar a Colombia y fui a estudiar a Bogotá. Yo estudié ingeniería de producción agroindustrial. Y mira, en Bogotá tienes el sector, la calle del calzado, el sector, la calle de la tecnología, las computadoras. Entonces, y todos están haciendo negocio, todos. Porque claro, si tú vas a comprarte un celular, ya no te vas a un centro comercial, a uno o dos almacenes, te vas al barrio de los celulares, y no solamente que te compraste el celular, sino que te fuiste comprando todos los accesorios alrededor de eso y generaste actividad económica a todos esos, y tú saliste como consumidor muy satisfecho, porque tuviste mucho de dónde escoger. Eso se parte en el Ecuador, generar más oferta en la medida en la cual se compartan tecnologías, se compartan experiencias y también los automotrientes. De hecho, qué bien que lo dices. Nosotros estamos en un proyecto social precisamente porque ya nos cansamos de que nos ofrezcan el oro y el moro y nosotros como que nos quedamos quietos, ¿no? Precisamente estamos tratando de incentivar un comercio justo con algunos productos que creemos que valen mucho la pena, o sea, creemos que valen mucho la pena, pero que lamentablemente a veces no tienen el costo para poder ser difundidos. Entonces lo que vamos a hacer, te cuento, nos estamos uniendo con algunos compañeros de ahí de canales o que tienen cierta influencia, y lo que vamos a hacer es mostrarle al país ya con el apoyo que nos ha dado la gente, mostrarles ciertos productos que valen la pena, que mucha gente ni siquiera sabe, y que porque no sabe que existen, tal vez no hacen el gasto, ¿no? Entonces, algún día, así como tú nos haces la invitación a tu fábrica, nosotros te haremos la invitación a que puedas ver también esta forma de comercio justo que queremos trabajar también, ¿no? Claro, y te cuento, Dani, el miércoles fuimos a visitar unos emprendedores en Imbabura, en San Pablo del Lago, en Otavalo. Espectacular lo que tú puedes ver. Lo que hace falta es más comunicación, o sea, hacer como una red de contactos, porque, mira, me visitó una señora, se llama Emma, ella está haciendo una cantidad de productos del chocho, y excelente empaque, excelente producto, y lamentablemente no está en el mercado. Entonces, claro, con mucha dificultad ella vende a diferentes personas, pero las redes sociales lo pueden impulsar, y luego cuando ya hay la demanda es mucho más fácil generar una gran cadena de supermercados para que comience a vender. Entonces todo es comenzar una bola, que se hace una bola de nieve, pero involucrándonos. De hecho, a nosotros nos pasó con un ají. Antes Carlos y yo teníamos un canal que se llamaba Vox Populi, donde enfrentábamos a marcas, ¿ya? Y siempre le dábamos espacio a las marcas ecuatorianas pequeñas. Y claro, uno de ellos, que era el ají, no sé si te acuerdas, el que ganó. Sí, el rocoto. Nadie conocía, y después todo el mundo empezó a pedirlo, y resulta que con esa demanda que hubo y la gente se acercaba a los centros comerciales a pedir y no encontraba, con eso pudo entrar a
a una cadena comercial. A una grande, cadena. ¿no? Ujú. Entonces, eso, con esa experiencia un poco, con ese trabajo que pudimos hacer, que sin saberlo, ¿no? Creemos que podemos llegar a otros mercados y sobre todo a los internacionales, que creo que ahí está donde está Es donde está la verdadero plata. apoyo. Porque, Ahí está el volumen, ahí puedes crecer muchísimo. Así claro, es. veíamos un mercado como el ecuatoriano que tú dices, 17 millones versus un mexicano, por ejemplo, un estadounidense, etc. Pero bueno, más bien me quedo pendiente de que igual nos puedas pasar esos nombres de los emprendedores. Te cuento otro caso de una señora, Margarita, una indígena, que ella está en plena vía, cuando estás pasando por el lado San Pablo, y mira, ella produce vino de morcilla. Y de las cosas que comienza a conversar y las historias, ¿qué es lo que pasó? Cosecharon mucho morcillo, y dice que el esposo tiene la camioneta al lado, una doble cabina, se explica, humilde, pero que en esa doble cabina, fue hace 2 años, que me dijo que llevaron una cantidad de canastas de morcillo, el precio estaba muy bajo, no le compraron, terminó regresando a casa. Y con ese deseo de no reciclarse, comenzó a hacer, y ahora es a vender vino de morcilla. Entonces, el emprendimiento puede salir de la adversidad, de cantidad, no solamente de la planificación, también de la adversidad. Lo importante es no dejarse golpear y ver las opciones, las posibilidades. Chuta, qué interesante. Javier, nosotros somos muy seguidores de los empresarios mundiales en todo tema de tecnología, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, fundador de Tesla, te propone poner paneles solares en el techo de tu casa y con la luz del sol no solo alimentar la energía a tu casa, sino también a tu carro. Entonces no estás gastando un centavo en energía. Por ahí Bill Gates acaba de sacar su nuevo libro en el cual habla de energía nuclear, que es la energía más limpia, que es la más, que puede llegar a ser la más barata y sobre todo solventa el problema de almacenar la energía, que es el problema a veces, porque si un río, por ahí hay una sequía terrible, simplemente tu forma de cosechar esta energía con una hidroeléctrica, por ejemplo, desaparece completamente. Entonces quisiera que me cuentes un poquito de cómo le visualizas a largo plazo o cuál era tu plan de gobierno en el tema energético en el país. Porque siento que por ahí en anteriores gobiernos se ofreció que por poco íbamos a vender a todo Sudamérica de energía con la cantidad de hidroeléctricas que se hicieron acá. Entonces tal vez que me cuentes, hubo aciertos ahí, se pueden mejorar las cosas, hacia dónde deberíamos ir como país. Mira, en términos del anterior gobierno, tuvimos una gran oportunidad los ecuatorianos, todos el ingreso económico y una oportunidad lamentablemente postergada, porque cuando ya entra la corrupción, mira, tú hablas de las hidroeléctricas, mira las historias de cada una de las hidroeléctricas, la que está funcionando tiene cantidad de problemas técnicos. ¿Por qué? Porque la corrupción es la que no solamente, el problema de la corrupción no es solamente que te cuesta más y al costarte más puedes hacer menos obra. El mayor problema que yo le veo a la corrupción es que como hay ese compromiso, ese acuerdo bajo la mesa, y ya la norma técnica no se cumple. Y luego tienes cantidad de problemas técnicos. Ese es el mayor problema. O sea, las dos cosas están muy mal. Pero si tú quieres, dices, bueno, okay, ya no tengo 2 hidroeléctricas, pude haber tenido, ahora tengo una, pero por lo menos tengo. Pero el problema es que no, claro, no funcione, es una condena de poder, es una inversión que es para muchísimos años, para varias generaciones, y que en función de la corrupción, al tener los problemas técnicos, te funcionan mal. Y ahí viene toda una decadencia de lo que algo que puede ser emblemático, esto que hablaban de cambiar la matriz productiva, que básicamente lo que hicieron fue en corrupción hacer obra, pero no hubo ningún cambio de la matriz productiva, porque al final del día nada. No hubo esa conexión para desarrollar algo que venga atrás. Simplemente, ok, algo de la generación eléctrica pasó de ser combustible fósil a ser hidroeléctrica, pero no trascendió de eso. Eso no es cambiar matriz productiva, eso simplemente es generar alguna inversión en eléctricas. Mira, yo te cuento una experiencia propia. Yo importo paneles solares para calentar agua, y traje eso, y lo traje como un tema de un problema. Por eso te digo, el emprendimiento no es solamente de planificación, también es de adversidad. Yo tenía un problema que los fertilizantes, cuando tú fertilizas, cuando utilizas riego por goteo, el fertilizante va en el riego, va en la manguerita.
y tienes que solubilizar, ¿no es cierto? Fertilizante. El problema es que la temperatura del agua, donde tenemos los cultivos, Muy fría. es muy fría, que se cristaliza el fertilizante, o sea, no se solubiliza. Y necesitaba tener 17 grados centígrados. Averigüé, y estos sistemas de calentamiento de agua por luz solar estaban por encima de los $2,000. Lo importé yo directamente, cada uno ahora saco a la venta en alrededor de 40, pero sistemas súper grandes. Entonces, y mira el problema, lo tuve que tener el contenedor prácticamente 3 meses en aduanas, pagando multas, pagando demoraje. ¿Por qué? Porque la normativa, la parte pública, ¿cómo te afecta? Resulta que necesitamos certificado INE, el mismo para importar calefones a gas, el mismo para importar calefones eléctricos. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, oye, es calentamiento con un solar, aquí no hay nada que tú digas es que hay una norma de calidad, que de repente alguien puede lastimarse, que si imagínate el tema de gas, si es que está mal puedes... Es diferente, claro. Pero es que no hay visión, y claro, y salió carísimo con las multas que tuve que pagar, y esa es la dirección que tienes que motivar. O sea, para motivar algo tienes que tener política pública que acompañe y no dejar en abandono como tenaz, ¿no? Hay tanta tecnología y siento que estamos cada vez más atrasados. O sea, es increíble dónde están los otros países con un poquito de visión, con un poquito de abrir nuestra mente y nada, bueno, es muy frustrante, pero créeme que día a día activamente con Dani trabajamos educando a la gente de estos temas y cambiando un poquito el chip, ¿no? Entonces para nosotros es un honor entrevistarte. Yo toda mi vida he sido apolítico completamente, pero en este último año me di cuenta justamente que el nivel de influencia que puedes llegar a tener, cuestión de cantidad de personas y profundidad en sus corazones, en su mente también, realmente tienes que hablar de política. Entonces, nada, cuenta con nuestro apoyo para lo que sea y qué chévere conversa, Javier, se ha logrado acá. Mira, hay una frase que dice que mucha gente dice que no debes hablar ni de política ni de religión, ¿no es cierto? Porque puede ser y la frase termina diciendo, y esa es la razón por la cual tenemos tantos políticos corruptos, ladrones y falsos profetas. No tenemos que tener increíble miedo a es por eso que dialogarlo, y en esa diferencia de ideas, porque evidentemente no vamos a pensar todos igual, y en buena hora que no pensemos igual, pero ahí vas construyendo. Es que no hay que hablar de ideologías, hay que hablar de proyectos, de decisiones, de cambios de actitud, de chip, o sea, hay que discutir. De hecho, la fricción siempre es buena, porque en estas discusiones es que nacen las mejores ideas. Pero como dices tú, ahí está. Y encima más. Tenemos gente maravillosa, te digo, tenemos mujeres, hombres en el Ecuador, muy bien preparados, gente que ha estudiado afuera, gente que tiene principios y valores. O sea, hay la materia prima. Hay que conectarnos entre nosotros y comenzar a generarlo. Si no somos política pública, no pienses que nos vamos a resignar, a seguir trabajando. De hecho, yo hice un TikTok y dije, Javier se va a trabajar, y me cayeron con todo. Decía, es que hizo político y ahora regresa a la vida privada. Se va a trabajar por el Ecuador, lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Ustedes, Dani y Charlie, lo están haciendo, generando reflexión, generando, digamos, contactando, como el caso de la GI, y lo que hicieron. Eso es hacer patria. Cada uno de nosotros tenemos que seguir haciendo. Así es. Se debe hacer. No Javier, queda más. Esta ya es pregunta personal. A ver, yo no quiero que en política me vuelvan a romper el corazón, porque ya sufrí una adolescencia donde me rompieron el corazón, todos estos ideales y todo lo demás. ¿Cuál es, así a Javier, sin palabras políticas, sin palabras así como preparadas, cuál es tu anhelo al momento de ser político, y sobre todo, qué te haría diferente a ti al llegar al poder en el caso de que algún momento llegues? Siento que ya tienen un gran voto de confianza en la asamblea, ya tienen mucha gente y creo que ya pueden empezar a hacer mucho por el país. Creo que estos 4 años o estos 2 años al menos ya lo van a poder demostrar, pero sobre todo, ¿qué me haría a mí confiar en un Javier Hervas y que yo voté por ti esta vez, y qué me haría a mí volver a votar otra vez y que no me rompan el corazón precisamente con este tema de la corrupción, ¿no? Mira, Dani, o sea, ahí sí los ecuatorianos tenemos que dar la vuelta a la página de lo que hemos venido viendo, porque es lo que nos tiene tan confrontados. Mira, yo transparentemente dije cómo yo iba a ejercer el derecho al voto y me pidieron con todo.
me dijeron que soy de la derecha, que ya cambié la filosofía, que era filosofía, me ponían unos memes, el dedo del mes, del banco, pero que eso no nos resta, porque evidentemente todavía estamos en una sociedad muy polarizada. Entonces, que sigamos trabajando. ¿Cómo hago para no romper el corazón de los ecuatorianos? Mira, no pasando mis valores y así cada uno de yo soy muy diferente de ti, Dani, ni de ti, Charlie. O sea, somos ecuatorianos, tenemos el anhelo de aportar a país. Y que no nos podemos resignar a que los políticos se sientan. Ya, esto ya lo hemos visto. Eso, por ejemplo, cuando me dicen, yo te decía, ¿a quién voy a votar? Mira, nulo y blanco de ninguna manera, porque yo pienso que los derechos tienen que ser irrenunciables y que el voto... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Se cortó un poquito la imagen, pero sí te escuchamos. Ahí regresó. El voto es un derecho que tenemos los ciudadanos que vivimos en democracia para elegir las autoridades. Entonces, votar nulo, votar blanco, es que tú renuncias a un derecho y deberían ser los derechos de los candidatos. Y luego quedan los candidatos. Mira, un candidato es un modelo, ya lo hemos experimentado los ecuatorianos. No se te conecta ahí con los ya hay políticos tradicionales que saben a lo que van, y ya lo han probado en su estilo de vida. Entonces, démosle la oportunidad a gente, pero también aquí no se trata de ser un voto de fe, aquí se trata de hacer seguimiento. O sea, los ciudadanos tenemos que comenzar a exigir. Por ejemplo, yo decía en campaña que nunca más permitamos a los ecuatorianos volver a tener un gobierno que le meta las manos a la justicia. O sea, que todos los aprendizajes que hemos tenido, no solamente del anterior gobierno, sino de antes de eso, que no permitamos que siga ocurriendo. ¿Y cómo no lo permitimos? Involucrándonos, tomando parte de la política, siendo vedores y generando opinión pública. Y eso ustedes en los podcasts y todos los comunicadores es la labor, generar opinión pública para que quien quiera que esté en el gobierno pueda llegar con las mejores intenciones, inclusive que no se pierda en ese país. Yo también pienso que uno de los problemas que tenemos en el país es que endiosamos a los políticos. Eso tiene que cambiar, que no hay esos clasicazgos, que si es que un político hizo algo bien, en buena hora, para eso se mete a ser político, y que luego regrese a su vida para que no se quede enquistado en el poder, porque mira, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, o sea, mira, si es que quiera que llegue, si es que algún día yo con el apoyo de los ciudadanos y con la bendición de Dios llego a liderar el Ecuador, yo lo haré una sola vez, porque entiendo que más tiempo te quedas, más te desconectas, y te llenas de personas alrededor que te hacen una burbuja que no conecta con la realidad, y luego ya comienza a gobernar mal. Y la política lamentablemente se convierte en eso. Los políticos tradicionales viven de eso y no tienen otra actividad, y por lo tanto se quedan enquistados en estar, si no estás en un cargo, luego te vas a otro, o si no, si estás en un cargo de elección popular, luego te haces nombrar, negocias algo por debajo de la mesa, pero todas esas acciones no definen a los ecuatorianos. Es una minoría la que ha hecho eso, por lo tanto, vemos la oportunidad que venga gente nueva para que no haga lo mismo, pero también con un seguimiento, también haciendo veeduría de lo que se está haciendo quien quiera que digamos. Está súper interesante. Solo lo último también, así como hoy me puse la de Ecuador a propósito para recordarme esto. Hoy estamos viendo una selección ecuatoriana diferente, renovada, rostros nuevos, y que está haciendo las cosas bien porque hubo alguien que les dio la oportunidad. Yo creo que lo mismo, te lo digo así, te lanzo esa invitación también, al volver a este tema de, así como tenemos un equipo de fútbol, tengamos un partido político. O sea, ojalá que sea el cambio que queríamos ver en Ecuador, de confiar también en la política, o sea, que más gente se pueda involucrar, así como tú lo has hecho ahora, después de tanto tiempo que pudiste haberlo hecho, te involucraste en la política y dijiste, ok, mi equipo va a ser la izquierda democrática y aquí me voy a quedar. Ojalá que los jóvenes que lo están escuchando, así como tienen un equipo de fútbol, así como tienen un equipo de eSport, pues que también tengan un equipo con el cual convivan en temas de ideología política, ¿no? Así que también un llamado a que la idea pueda abrir ese espacio, ¿no? Para crear nuevos líderes. Así no tenemos un solo Javier Herba, sino tenemos muchos más que estén listos ahí como para saltar a la cancha y hacernos quedar bien como país. Es el llamado. Simplemente a todos les hacemos esta pregunta y creo que es como la que esperamos todos escuchar al final del segmento. ¿Qué consejo le das tú a un emprendedor? ¿Qué cosa de la que tú viviste quisieras que otro emprendedor no viva? Y sobre todo,
¿qué enseñanza de tu tiempo, de tu trayectoria le podrías dejar a una persona que esté escuchando este rato nuestro podcast? Pero un consejo fundamental que sí quisiera dar, y bueno, más allá de que no es fácil dar consejos, pero sí decirte de la experiencia, mira, hay que buscarse mentores. Si no tienes la posibilidad de trabajar en una empresa para buscarte un jefe que sea tu mentor, búscate libros, pero búscate modelos que sean tus mentores, porque en el emprendimiento vas a encontrar muchísima adversidad, igual que en la vida. Entonces tienes que tener esos referentes para entender que otras personas también fueron por ese camino con toda la adversidad y pudieron salir. Y tienes que ser muy perseverante. Algo que también quisiera dejar aquí es que, mira, a veces por el deseo de emprender, entramos en unos compromisos que luego va a ser que nuestro emprendimiento pueda fracasar. Me refiero en términos de que no tomen créditos bancarios como microcréditos. El microcrédito es criminal, estamos hablando del 27%, 28%, y eso es normal. Luego muchas personas que empiezan a emprender, inclusive van a chupo, y ya hablas de otras cosas. O sea, vayan paso a paso, no por ese ímpetu se endeuden, traten de hacer, y si se van a endeudar, que sea en una tasa no más del 15%, porque si no ustedes mismos están condenando el emprendimiento a que fracase. Vayan paso a paso. Traten de tener una visión a largo plazo. Mira, yo lo aprendí eso, yo donde más vendo es en Japón, y eso me ha nutrido a mí muchísimo. Los japoneses todo lo que lo hacen a largo plazo. Y así, cuando estás en la universidad, cuando estás en la dificultad, cuando te dicen que eres, que tienes el 0.001% de chance de tener electorado o votos, mira, cuando ves el largo plazo, cuando dices, esto es lo que quiero construir, esto es lo que te va a anclar a que en esa adversidad no te pierdas. Entonces, que todo lo que hagan tengan esa visión a largo plazo. Y lo demás, moverse, traten de generar, digamos, que no se aíslen, sino traten de comunicar, porque al final, quien emprende es el contador, el vendedor, el promotor, te conviertes en todas las diferentes instancias de una empresa normal. Entonces tienes que también ser muy activo, así como estás preocupado de vender, tienes que estar muy preocupado de llevar muy en orden tus cosas. Pero no hay una fórmula mágica, esto es un aprendizaje que lo tienes que ir haciendo, pero preferible aprender en la dificultad que tú digas, me da mucho miedo y no lo hago. O sea, láncense, solamente que un riesgo calculado, nada más. O sea, el riesgo va a haber siempre, pero calculen el impacto, no asuman obligaciones en términos de deuda que sean tasas de interés muy altas, y vayan paso a paso, aunque sea un poco frustrante a veces, porque tú quieres hacer más rápido las cosas, pero es mejor tener la estabilidad a tener la incertidumbre de ir muy rápido. Ya para concluir, Javier, hablando de corto y largo plazo, el otro día vi que le respondiste a Lazo por Twitter, le dijiste inbox. Tal vez nos puedes contar algo de lo que pasó por interno, la primera pregunta, y la otra, ¿tenemos candidatura presidencial para el 2025? Cuéntame. Charlie, yo he tenido conversaciones con Lazo, con Yapu, ahí no había nada, el inbox va a ser una manera de volverlo, si tú quieres, gracioso, coloquial. Sí, fue fantástico. Era conectar a la gente de que sí puedes, porque aquí tenemos una gran oportunidad los ecuatorianos, demostrarle a todo el país que sí es posible sumar, que sí es posible aportar sin necesidad de gobernar. Yo le he dicho claramente, yo no estaré gobernando, pero sí quiero aportar al país. Y en términos de la otra pregunta, Charlie, mira, me encantaría tener una bola de cristal de saber qué va a pasar a futuro, no la tengo, pero no sé qué va a pasar de aquí al 2025. Lo que sí te puedo asegurar, que sí tengo un control, es que estaré trabajando permanentemente para el Ecuador. Pero de ahí, y otra cosa que te puedo asegurar también, es que no me verás de alcalde de Quito, porque eso también me han preguntado. Sí, te andan encamando, ¿no? Sí. Javier, ha sido un gustazo, eso te iba a decir. Que nunca digan de esta manera, porque uno nunca sabe. Felicidades.